Vamos a hacer como ejemplo un problemita que se puede resolver de diferentes maneras, pero nosotros lo vamos a hacer utilizando lo que sabemos de lo que estamos viendo, de congruencias, clases de equivalencia y demás. El problema dice que tenemos una cierta cantidad de monedas, que lo único que sabemos es que es una cantidad par y son menos que 600. Y queremos apilarlas o disponerlas en filas. Tenemos que saber, o sea, la pregunta final es la cantidad que teníamos de monedas y si es la única solución posible. Lo que sabemos es que si ordenamos en filitas de 17 monedas, sobran 8. Tenemos ciertas filas, ciertas cantidades de pilas de 17 monedas y quedan 8 sueltas. Pero si agarramos la mitad de esas monedas y las apilamos en filas de 7, los que nos van a sobrar son 3. Es lo único que sabemos, además de que es una cantidad par y son menos que 600. Bueno, con eso queremos ver si podemos resolverlo. Bueno, entonces los datos que teníamos eran que las monedas son menos que 600, que era una cantidad par, y que si armo filitas o pilas de 17 me sobran 8, y si armo con la mitad de las monedas filitas de 7 me sobran 3. Esto es lo mismo que decir, porque acuérdense que nosotros no escribimos esto así, es lo mismo que decir que M se puede escribir como 14T más 6. ¿Sí? Bueno, con estos datos vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces como teníamos que M era 17 por algún entero más 8 y a la vez era 14 por algún otro entero más 6, lo que hacemos es igualar esas dos cantidades. Entonces ahora lo que vamos a hacer es jugar un poco con esto. ¿Sí? Hay varias formas de hacerlo. Nosotros podemos escribir que 17Q más 8 menos el 6 es igual a 14T. Entonces eso nos queda que tenemos un 17Q, que eso es un entero, 17 por un entero es un entero, más 2 es igual a 14T. Si nosotros recordamos la definición de congruencia, sabíamos que A es congruente módulo B, o sea, congruente módulo M con algún B, si A menos B era M por algún entero, ¿sí? O que M dividía a esa resta. Entonces, mirándolo, podemos decir que este es A, todo esto sería un menos B, y acá tenemos nuestro M, ¿sí? Entonces, lo vamos a pensar por ese lado. Entonces, lo que sabemos es que 17Q va a ser congruente módulo 14 con menos 2. Bueno, entonces, menos 2. Nosotros trabajamos con las clases de congruencias de, estamos en módulo 14, serían la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, hasta la clase del 13. Entonces, menos 2, ¿qué es? Bueno, hay que pensar congruente. El menos 2, ¿qué significaría? Bueno, menos 2 es un elemento tal que tenemos que buscar como el opuesto del 2, ¿sí? El menos 2 sería el opuesto del 2. Entonces decimos, bueno, ¿quién será el opuesto del 2? Es alguna de estas clases, siempre estamos hablando de clases, sería alguna de estas, tales que si yo hago la clase de la A más la clase del B, esto me dé la clase del neutro, que es el 0. ¿Sí? Y entonces, ¿qué le tendría que sumar al 2 para que me dé 0? Entonces yo puedo decir, ese elemento es el opuesto del 2. Bueno, obviamente, 2 más 12 es la clase del 14 y esa es la clase del 0. Entonces, esto es lo mismo que decir que tengo la clase del 12. ¿Sí?
Ahora vamos a pensar un poco qué significa esto de la clase del 17 por Q. Yo lo que tengo es que la clase del 17 por Q es lo mismo que la clase del 17 por la clase del Q. Siempre módulo 14. Ahora, ¿quién es la clase del 17? 17 es más grande que 14. Entonces, ¿quién es la clase congruente con quién es 17? Bueno, nosotros sabemos que 17 es 14 por 1 más 3. Entonces, la clase del 17 es lo mismo que la clase del 3. Entonces, ponemos la clase del 3 por la clase del Q. Y esto sabimos antes que era congruente con la clase del 12. Entonces, ahora vamos a trabajar con este pedacito de acá. Y ahora recordamos algo que habíamos visto en teoría y que decíamos que si un número era coprimo con el módulo m, con el que estamos calculando el módulo, en este caso estamos pensando en 3 y 14. Entonces, si esos números son coprimos, entonces la clase de ese número, del cual es representante, iba a ser invertible, iba a tener inverso, ¿sí? Entonces, como nosotros sabemos que 3 y 14 son coprimos, entonces existe alguna clase A en Z14 tal que la clase del A por la clase del 3 es la clase del 1. ¿Sí? Estamos diciendo que la clase del 3 es invertible. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que pensar, bueno, ¿por qué tendría que multiplicar al 3 a la clase del 3 para que me dé 1? Sabemos que existe. ¿Cuál será? Bueno, en este caso es fácil porque sabemos que 3 por 5 es 15 y 15 en Z14, o sea, en la clase del módulo 14, es congruente con el 1. Entonces, bueno, nosotros podemos decir que la clase del 3 por la clase del 5 es lo mismo que la clase del 15 y esto es la clase del 1. Siempre módulo 14. Entonces decimos que el 5 es el inverso del 3. Siempre en clase, ¿no? Vamos a borrar, así esto podemos seguir. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros íbamos a trabajar con que la clase del 3 por la clase del Q era la clase del 12 y sabemos que el 5, la clase del 5 es el inverso modular, si quieren, de la clase del 3. Entonces lo que hacemos es multiplicar a ambos lados por la clase del 5. Entonces, de un lado nos queda Q, la clase del Q, y del otro lado nos queda la clase del 60, ¿sí? Pero la clase del 60 módulo 14 es la clase del 4. Entonces, lo que tenemos es que Q es la clase del 4. ¿Para qué buscábamos este Q? Este Q lo que estábamos buscando era uno que multiplicado por 17 más 8 nos iba a dar el M, que eran la cantidad de monedas. M iba a ser 17 por Q más 8. Esa era la cantidad de monedas. Y bueno, entonces, ¿cuántas monedas tenemos? Tenemos 17 por 4 más 8. Esto nos termina dando 76. Tenemos 76 monedas. ¿Sí? Ahora pueden decir, pero Q no es 4, es la clase del 4. Perfecto, entonces ¿recuerdan que preguntaba si era la única solución? Bueno, una solución es esta, pensando que Q es 4, pero Q es la clase del 4. Entonces, otra posible solución es ¿qué cosa? Es 17 por otro representante de la clase del 4, que ¿qué sería? 4 más 14, esto es 18. Más 8, esto que nos da 314 monedas.
Fíjense que en ambos casos estamos en lo que nos pedía. Nos decían que eran menos de 600 y era una cantidad par. Vamos a borrar para hacer más ejemplos. Teníamos que Q era la clase del 4 y teníamos que M podía ser 76, M podía ser 314 y vamos con otros posibles M. Era 17 por Q más 8, acá era con Q igual a 4, Q igual a 18, vamos con otro representante. Vamos a pensar que ahora es el próximo, que sería 32 más 8, y esto nos queda 552. Todavía estamos en un número par menor que 600. Bien, vamos con el próximo. Entonces sería 17 por... A este 32 le sumamos 14 y nos queda 46. Ahora hacemos 46 por 17 más 8 y nos queda 790, que ya no cumple ser menor que 600. Sigue siendo par, pero no cumple ser menor que 600. Entonces, esa ya no es la solución posible. Las soluciones posibles serían 76 monedas, 314 o 552. Bueno, acá fíjense que usamos mucho todo lo que sabemos de congruencias, de propiedades que hay dentro de los enteros módulo M y ZM. Usamos aritmética modular. Alguno puede decir, no me gustó mucho eso de tener que buscar el opuesto y demás. Bueno, había una forma por ahí más directa, aunque esa forma por ahí daban cuentas más feas al principio, pero era más rápido. Fíjense que nosotros decidimos pasar el 6 restando y nos quedaron dos enteros congruentes con el 14, o sea, módulo 14, pero podríamos haber hecho la cuenta al revés y que nos quede, por ejemplo, 17Q igual a 14T más 6 menos 8, nos quedaba 14T menos 2. Entonces ahora nos evitamos el problema del buscar el opuesto, porque entonces ¿qué tenemos? Tenemos que el 14T es congruente con el 2 módulo 17, ¿sí? Entonces simplemente lo que tenemos que hacer acá es decir, fíjense que el 14 es menor que el 17, el 2 es menor que el 17, este es más directo, nos queda la clase del 14 por la clase del T, congruente con 2 módulo 17, y tenemos que buscar el inverso, si existe, de la clase del 14. Va a existir porque 14 y 17 son coprimos. Esto lo mismo que pensamos antes, lo pensamos acá. Acá, más directo, no tenemos... Fíjese que la clase del 14 es el 14. El primer representante es la clase del 14. En el ejemplo de recién, teníamos que la clase del 17, módulo 14, bueno, el 3 era el representante más cómodo, ¿sí? Acá tenemos este. Entonces, ahora el problema es buscar el inverso. Nosotros que sabemos que existe por esta propiedad de que el 14 y el 17 son coprimos. Tenemos que buscar algún elemento en Z17, que acá son un montón. Tenemos la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, hasta la clase del 16. Tenemos que buscar un elemento tal que la clase del 14 por la clase de ese elemento nos dé la clase del 1, ¿sí? Y bueno, acá, si bien ustedes saben, por ahí están bastante cancheros en buscar inversos modulares, hay calculadoras que te hacen estas cuentitas, pero si no, lo que tenés que hacer es arremangarte y empezar a hacer, bueno, 14 por 1, 14 por 2, así hasta que encuentres uno que te dé 18 o algún múltiplo, algún elemento que sea congruente con el 1, ¿sí? Entonces, eso es lo que, si bien esta forma de hacerlo es más directa, pero es más pesado
buscar el inverso del 14. En el otro caso era más fácil. Entonces lo que nosotros encontramos acá es que la clase del 14 por la clase del 11 nos termina dando la clase del 1. Esto, fíjense que 14 por 11 nos da 154, que es lo mismo que 153 más 1, que es 17 por 9 más 1. Por eso decimos que este producto es congruente con 1 y que significa que el 11 es el inverso del 14. Bueno, una vez que uno encontró que es el inverso del 14, vamos a borrar esta parte y vamos a seguir. Bueno, trabajamos igual que antes. Lo que hacemos es multiplicar ambos lados por ese inverso, ¿sí? Entonces nosotros teníamos 14 por t congruente con el 2, entonces ahora hacemos 11 por 14 por t y hacemos 11 por 2. Y entonces ahora lo que tenemos es que la clase del t es congruente módulo 17 con la clase del 22, pero la clase del 22 módulo 17 se ve fácil que es la clase del 5. Entonces t es 5. Este t va a ser 5. Bueno, y ahora, como hicimos antes con el Q, lo que hacemos es darle los valores al t y vamos a encontrar la cantidad de monedas. Vamos a borrar ahora para chequear esas cuentas y ver que nos da lo mismo. Entonces hacemos m es igual a 14 por 5 más 6. Fíjense que esto nos termina quedando 76. El próximo va a ser 14 por, y acá que tenemos que poner el próximo representante, que ¿quién va a ser? Va a ser, como ya vimos antes, el 22. Y esto nos va a dar 3, 14. Y así vamos a encontrar el otro y vamos a ver que después cuando nos pasemos, vamos a tener 3 respuestas correctas como vimos antes. Después nos vamos a pasar de la hipótesis inicial, que eran menos de 600 monedas.